Mi nombre es Mauricio González, soy el vicepresidente para América Latina de Veeam Software, en realidad América Latina y Caribe. Me gustaría que hablemos un poco de este desafío que tuvieron las empresas de la región, de un día para el otro prácticamente, de tener que de hacer gastos, invertir mucho dinero en actualizar su infraestructura, teniendo en cuenta la necesidad de tener trabajadores remotos y demás. Y bueno, ¿cuál fue la ventaja que le ofreció BIM en ese sentido con esto, con ofrecer sus soluciones por uso y bueno, y demás ofertas que tuvieron, ya sea con descuentos o productos gratuitos por tiempo limitado? Contame un poco cómo fue ese proceso. Creo que las organizaciones se encontraron con esa situación. Venimos hablando de la famosa transformación digital en América Latina ya por lo menos unos 4 o 5 años, eh, pero seguía siendo algo de teoría o de que las organizaciones entendían que en algún momento tenían que ir hacia allá. Y creo que lo que pasó con la pandemia es de que forzó una aceleración increíble en tener que irse y cambiar sus planes y cambiar sus inversiones para poder empezar a hacer las plataformas de una transformación digital para simplemente poder seguir trabajando y existiendo. Entonces, yo creo que ese cambio se vio fuerte en la demanda que mucha organización tenía y en herramientas como Veeam, pero también varias otras tecnologías, las cuales eran necesarias para poder proteger y empezar a mantener, porque obviamente a nivel seguridad, creo que todos hemos visto todos los reportes, etcétera, de la cantidad de incremento de ransomware, etcétera, porque las organizaciones tuvieron que abrirse eh, en una forma mucho más rápida. Entonces, a nivel tecnología, yo creo que una solución como Veeam les trajo un gran valor porque es rápida para implementar, simple para usar, no requiere meses y meses de entrenamiento de su gente, etcétera. Entonces, a nivel tecnológico teníamos algunas ventajas que pudimos ofrecer. Obviamente, las organizaciones a la misma vez tuvieron una situación económica que al perder su ingreso, sus presupuestos, etcétera, se les complicó la vida mucho. Y de ese lado, obviamente, hemos trabajado con todas las organizaciones a nivel descuentos adicionales que toda la estructura de BIM a nivel financiero ha entendido que tenemos y hemos hecho algunas cosas excepcionales que en la historia de BIM en realidad nunca se habían considerado. eh, Estructuras, como estabas comentando, de pago por uso y el licenciamiento, que en un momento vuelvo a tocar sobre eso. Y mucho del trabajo que hicimos a través de nuestros canales y nuestros socios de negocio, nuestros distribuidores, a donde en combinación con ellos tratamos de hacer todo lo posible para dar mejor financiamiento, tiempos más largos y, como te comento, descuentos mucho más agresivos para tratar de ayudar en la situación que está en cada organización. Clarísimo. ¿Cuál sería el mensaje para esas empresas de SMB que quizás no tengan el presupuesto para actualizarse, pero bueno, ahora van a tener que sí o sí adaptarse, no solamente por el contexto actual, sino por lo que se viene, ¿no? Todos entienden que va a ser una modalidad híbrida de trabajo, con muchos trabajadores trabajando en home office. ¿Cuál es el mensaje para ellos para que apunten a BIM cuando piensen en sus inversiones? Yo creo que hay dos cosas y comenté que iba a volver a tocar el punto del pago por uso, etcétera. El pago por uso le da una gran ventaja a las organizaciones porque entonces obviamente pueden diversificar esa inversión sobre el tiempo en un modelo de OPEX. Y en realidad los modelos de licenciamiento que tenemos para pago de uso es para poder extenderles a las organizaciones una forma de poder hacer en el modelo OPEX en vez de CAPEX y no tener esas grandes inversiones de frente para poder implementar tecnologías. Eh, entonces, si miras, por ejemplo, nuestro licenciamiento por tipo de carga, entonces esa flexibilidad que le da ese licenciamiento a una organización es muy importante. Eh, Tomemos un ejemplo. Si alguien tiene, vamos a decir,
1000 máquinas en VMware y necesita invertir en nuestros paquetes de pool son de 10 instancias, entonces tendrá que comprar 100 paquetes para máquinas virtuales. Si deciden por esta nueva transición, por los movimientos que las organizaciones están teniendo que irse a la nube, nube pública, etcétera, y mueven 200 de esas máquinas a AWS, por ejemplo, simplemente mueven 20 de esos paquetes a AWS sin ningún costo, sin ninguna penalidad. Esa flexibilidad que les va a dar el licenciamiento de esa forma, entonces les da una gran ventaja en poder tener ese ajuste que en otras tecnologías, para poder hacer lo mismo, tendrían que simplemente comprar 200 nuevas licencias o 20 nuevos paquetes, etcétera, para cubrir esta nueva carga, porque no es por carga, es basado por carga, no flexible. Entonces, yo creo que la ventaja de este licenciamiento, especialmente para las organizaciones que se están yendo, porque parte de esta transición es que muchas organizaciones se están yendo a la nube, es que pueden hacer ese movimiento a la nube sin ninguna penalidad a nivel licenciamiento si cambian de estrategia, pero más importante, a futuro, si por alguna razón deciden volver esa información y esas cargas a su data center o on-premise, otra vez, no hay ninguna penalidad y tienen toda la flexibilidad y capacidad para poder reestructurar y usar su licenciamiento como el negocio les está demandando, no por una regla del fabricante de cómo se puede usar la licencia. Clarísimo. Lo que te invito ahora es que les expliques a los canales y a los clientes que quizás en algún momento no optaron por BIM por las limitaciones que tenían a nivel de backup en la nube y demás. No solamente lo que se anunció con la Variety Suite 10, sino lo que ya el CEO anticipó en BIM, que anticipó lo que viene con la versión 11, ¿no? Que les cuentes un poco brevemente en qué consisten esas novedades. En versión 11, en realidad hay 3 o 4 cosas que son muy importantes en destacar y comunicar de los cambios que hemos hecho. Una de las primeras es la inclusión de CDP, del Continuous Data Protection, que es básicamente una capacidad de replicar asíncrona, pero casi síncrona, porque es un tiempo de 2 a 15 segundos más o menos que toma. Entonces, para poder recuperar de tus aplicaciones de Tier 1, la capacidad de poder tener esa copia disponible en ese tiempo, creo que es indispensable para poder mantener operaciones en un tiempo, en un SLA súper agresivo. La otra parte que creo que el otro segundo punto de versión 11 que cambiamos o que agregamos es la capacidad de poder hacer una recuperación instantánea de bases de datos SQL y Oracle. Entonces, poder recuperar la base de datos completa en minutos para básicamente publicar esa base de datos a SQL, a Oracle, tanto para escritura y lectura, y de esa forma inmediatamente poder volver a capacidad operacional. Y en el background estamos haciendo toda la protección y respaldo de la recuperación. Y una vez que se recupera la base de datos, podemos simplemente hacer una actualización de la base de datos original. Pero ya es en el background donde hacemos todo eso, pero en minutos podemos darle acceso a SQL y a Oracle, a la aplicación para mantener la producción y mantener la operación andando. El tercer feature que le agregamos fue la capacidad de poder hacer el Instant File Share Recovery, que es básicamente podemos hacer una publicación de la NAS o del file server para poder darle acceso en forma de lectura, porque es lo que necesitan es poder leer esos datos en caso de que haya alguna falla. Entonces podemos en una forma muy rápida poder recuperar y darles acceso a lo que tengan en la NAS o en su file server. Y el último punto principal sobre esto fue las mejoras que hemos agregado para todo lo que es Object Storage. Agregamos la integración con Google Cloud Storage para poder para darle al usuario la capacidad de hacer tiering dentro de la nube. Ya teníamos S3 Amazon
y S3 compatibilidad, teníamos Azure Blob y IBM Cloud Object Storage, y entonces ahora le estamos agregando toda la capacidad de Google para agregar otra nube pública y acceso a eso. Dentro de eso también agregamos el Archive Tier, que es la capacidad de poder llevar información directamente a Glacier de Amazon y al Blob Storage Archive Tier de Azure. Entonces le empezamos a dar muchas más opciones de uso de estas nubes públicas y sus servicios a nivel Object Storage para poder hacer los diferentes tiers dentro de la solución. Agregamos en el lado de Office 365, le agregamos la integración con Teams, que es básicamente un explorador, una interfase de explorador que podemos usar para Teams, para tipo cosas, aplicaciones y casos de uso como eDiscovery, para buscar información dentro de esos respaldos. Otro punto importante es que tenemos una versión Community Edition, que básicamente es una versión de versión 11 gratuita para que los usuarios puedan probarla. Se puede probar en AWS y on-premise y en Office 365. Entonces, tenemos también la facilidad para que los usuarios puedan probar y ver cómo funciona dentro de sus propios ambientes sin ningún costo dentro del programa y el lanzamiento de versión 11.